Bueno, pues con esta sintonía entramos nosotros cada viernes en esto de hacer turismo y de vivir del turismo y sentir el turismo como el que tenemos en esta ciudad turística de Puerto de la Cruz. Saludo yo a mi gente, saludo a Pepe Farray. ¿Cómo está, caballero? Hola, buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, compañeros de Radio Control. Y cómo no, buenas tardes a mis dos compañeros que están al otro lado de la línea, Mateo Pereira y Juan Manuel Cornejo. Ahí están, chicos. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Como te oiga mi padre te mata por quitarme el apellido. Pero es que los reyes son el enero y me despité. Mira que mi madre ya no puede porque la pobre ya partió, pero mi padre te coge con 90 Buenos años días, y todo, señor te mete un Juan Manuel trompetazo. Reyes Cornejo. Eso. Se acepta la enmienda. Mateo Pereira, buenos días, Berenguer. Oiga, cuidado. El Berenguer que no se quede atrás, como dice Juan Manuel, que no nos quiten los apellidos porque esos son los que son y hay otros. Buenos días, buenas tardes y encantado de estar una semana más con ustedes. Saludos para los compañeros de control, igualmente para la audiencia que nos sigue cada semana. Bueno, de antemano muchísimas gracias y gracias también por la atención que han tenido hacia mi persona. Eso que estaba yo medio pachuchín estos días y afortunadamente, pues bueno, te tropiezas con la realidad de lo que es en sí la pandemia. Afortunadamente no tengo COVID y que por supuesto pues cualquier cosa que te suceda, por muy, como decía Pepe, por muy leve que sea, si creen que tienes dudas, lo mejor es que vayas al médico y el médico te trate y demás porque bueno, está ahí y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ese es el punto de arranque hoy, el agradecimiento a todos ustedes, el recuerdo a todos los compañeros que no pueden estar con nosotros, que siempre los recordamos al principio. Good morning Puerto de la Cruz con Damián Pérez, también con el maestro Luis Mesa Hernández, con la amiga Lala Castro, con también por supuesto Tomás, Jorge, también con Juan Jesús Carballo, con Geray, con Dionisio Linares. Bueno, oiga, todo el mundo que ha venido, que ha estado por aquí y que nosotros también Pedro citamos. Díaz también. Ahí iba a decir yo el último, a Pedro Díaz, que ha sido uno de los que ha entrado también últimamente. Ojalá pueda tenerlos aquí dentro de poco a todos, ¿no? Chicos, Mateo me decía, me tienes en agua. ¿Qué es eso de cosas buenas y cosas malas? Dice, ¿no? Sí, yo quiero que me expliques a ver eso de qué cosas buenas y qué cosas malas son. Bueno, pues cosas porque buenas. la verdad, todo lo que sea relacionado por abajo, pues es un poquito preocupante sobre las malas, ¿no? Todas las buenas son siempre bienvenidas, por supuesto. Bueno, pues las cosas buenas, no hay duda que se ha complementado el Puerto de la Cruz con ciertas obras que se han hecho. El tema de la nueva ubicación de carteles indicativos que mucha gente ha felicitado porque también son cosas necesarias para la ciudad turística. Y también el valor y la entrega, que tú también lo destacaste la última vez que hablé contigo en antena, de los pequeños y medianos propietarios que están haciendo lo posible por trabajar. Y me consta que algunos incluso se han ido fuera para traer inversores, como es el caso de Pablo, el caso de muchos otros que intentan hacer en el Puerto de la Cruz lo que pueden para sacar adelante. Eso y muchas más cosas positivas que tiene, ¿no? Y las negativas, pues bueno, ya lo habíamos hablado el otro día, lo que ocurre con el Taoro, lo que ocurre con el Parque de San Francisco y que se ha pegado a otros municipios como la Plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, aunque según dice el Cabildo no es por culpa de ellos sino por algún tema de papeleo o de que quieren hacer algo que ellos no quieren, bueno, no sé, cuestiones así que están por medio, ¿no? Y alguna cosita más que ahora se me olvida, pero que seguramente también estaba por ahí. Pero como quiero yo que sean ustedes los que hablen, que propongan y que digan, venga, ahí les dejo a ustedes la cuestión. ¿Quién quiere abrir la lata, como dice el otro? A ver. Pero adelante, Juan Manuel. Venga, Juanma. Juan Manuel. Pues yo lo que les diría que nos tenemos que preparar para malas noticias y sobre todo en el ámbito económico, porque la situación está no está mejorando con la celeridad que quisiéramos y de alguna manera eso va a tener consecuencias. Y consecuencias en la gestión y consecuencias en la administración, porque obviamente, por no hablar de aquellas personas también que están en una situación crítica en cuanto a la economía por lo que estamos pasando, ¿verdad? Y sobre todo nos debemos acordar de los autónomos y de la gente que no tiene otro respaldo, sino que sí, se formula
ayudas, pero eso para sustanciarse y para hacerse efectivo nunca va a ser como la rentabilidad que teníamos antes de que empezara todo este tema de la pandemia y esta crisis sanitaria. Y obviamente las administraciones por ahí van a tener que recortar porque van a tener que dedicar al tema de la asistencia social recursos, está claro, para ayudar a aquellas personas, que lo importante es la persona por encima de todo. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre con todo eso? Hombre, que venimos ya de otra crisis del 2008, con recortes, y esto de alguna manera nos está acabando de rematar, es un poco el estoque, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues yo creo que la gente se tiene que reinventar también. Hay que, si vemos que las soluciones no llegan con el tiempo debido o con la eficacia necesaria, la gente se tiene que replantear, y de hecho hay muchos empresarios que hay que alabarlos en ese sentido, porque sobre todo en el tema, yo que sé, de la hostelería, por ejemplo, pues han reconvertido sus establecimientos, sus restaurantes para comida para llevar y para los brunch estos que están de moda ahora. Y está claro que toda la sociedad tendrá que ir de alguna manera adaptándose a esta nueva situación, ¿verdad? Ujú. Bueno, en el caso de este día de hoy, después de ayer jueves, un dato negativo, volvemos otra vez al toque de queda a las 10 de la noche, y la pandemia, lejos de incluso con la vacunación, de ir remitiendo, hoy Tenerife ha tenido más de ciento y pico, pues bueno, en este caso, contagiados, y son en Canarias casi 230, así que imagínense lo que estamos hablando, pues Mateo, de una cuestión que a todos nos toca de lleno, ¿no? Porque si se para y si volvemos otra vez al número 3, a la casilla 3, se para todo de nuevo. Volvemos otra vez a lo mismo, y si siempre vemos que cuando nos vamos acercando a tener una bajada considerable de poder tener cada día menos contagiados, vemos que volvemos a subir otra vez, nos disparamos otra vez, vemos que superamos incluso a Las Palmas, que Las Palmas estaba peor que nosotros nuevamente, y ahora resulta que ahora está mejor que nosotros. Esto se demuestra pues con las personas que salen a la calle a diario, que no tienen cuidado, además los ves que van a los bares y te dicen perfectamente que cuando estás en el bar tienes que permanecer con la mascarilla puesta. Eso es y importante. si vas a beber algo, te la quitas un momento, bebes y vuelves a ponértela, pero vemos que no, que la gente se quita la mascarilla por completo, que se ponen a hablar unos al lado de otros, que las mesas, quieras o no, están todavía muy cercanas, y que un simple golpe de tos o vete tú a saber si te vas a fumar al lado, pues que el mismo humo te transmite también el virus. Entonces es algo complicado. Después, por otro lado, me gustaría destacar lo que acaba de decir ahí Juan Manuel también sobre el tema de los pequeños y medianos empresarios. La verdad, tenemos que felicitarlos porque están haciendo un trabajo increíble por no desaparecer, porque tal y como va la cosa ahora, parece ser que esto va a ser una especie de extinción, como siga esto así. Y me alegro de que hayan empresarios como Pablo, que tú dijiste, y otros que están haciendo todo lo posible y lo imposible para poder subsistir y sacar adelante y traer gente al puerto, porque ahora mismo estábamos empezando con la llegada de turistas y del turismo nacional para el tema de la Semana Santa. Vemos que esto va a ser un freno ahora nuevamente para que no podamos arrancar definitivamente, y entonces esto es una mala señal, esto es un mal augurio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y después otra cosa, Isidro, que quería decir, que también que en esta situación de la que estamos comentando me preocupa muchísimo. No se olviden que hace 2 días los ERTE fueron hackeados. Sí. Que puede ser que muchas personas, cuando vayan a cobrar, tengan problemas para cobrar, que no se olviden de eso, que la gente esté preparada, porque se puede dar ese caso de que no se pueda hacer efectivo el pago de los ERTE a algunas personas, incluido a mí. Yo estoy en ERTE el 25%. O sea que mucho cuidado con eso, que sean precavidos, porque también vi que las familias canarias, antes, para subsistir, como mínimo tenían que tener 900 euros en casa para poder subsistir y alimentar y pagar a la familia para que pudiesen mantener sus alquileres, y ahora ha bajado a 400 euros. O sea, fíjate tú el nivel de pobreza al que estamos llegando con esta situación, que es muy preocupante. Tenemos que empezar a recuperarnos ya y arrancar con el turismo.
Ese es mi pensamiento, que si no arrancamos, difícil lo vamos a tener. Pues precisamente esos pequeños y medianos empresarios, mando un fuerte abrazo y un saludo a Julio, a Julián, a Victoria, a ese asador Victoria, que imagínense ustedes los trabajos que se llevan a cabo, el llevar a domicilio la comida y por supuesto el tener el restaurante abierto es un acicate con la calidad que ellos tienen y con su entrega y tesón y cariño hacia el público. Si a toda esa gente que hace una labor extraordinaria, Pepe, le cerramos de nuevo la opción de entrar dentro, la verdad que lo tendrá muy complicado, ojalá que no, pero yo lo que quiero decirte también, Pepe, es que tuviste la noticia y tú nos sigues en la radio, 160 y pico personas en una fiesta en La Laguna, 150 y pico en el sur, en Santa Cruz otro tenderete escondido, claro, si unos cumplen y otros no. Eso Isidro, es lo que yo digo, por ejemplo. Perdona, Pepe, lo que yo digo. Perdona que te interrumpa, Pepe. Isidro, ¿y Sí. por qué el gobierno de Canarias no actúa como debería de tener con valentía y decir, señores, se cierre perimetral Santa Cruz y La Laguna? Hombre, tú sabes por qué. Duro. Antes No, cierran el el gesto norte, de la antes cierran el norte aunque no tengas, no te preocupes. Pepe, diga. Esto es increíble. Yo lo que digo que también esto comenzó una fiesta clandestina también así en Adeje, y todos estos botellones y todas estas cosas que han habido ahora últimamente, pues deben de tomar medidas drásticas. Yo creo que ya no les duele ni el bolsillo, por lo tanto el gobierno tiene que tomar otras medidas que les duela aún mucho más, porque es que hacen caso omiso. Y luego lo que estábamos hablando de las ayudas a la pequeña y mediana empresa, pues qué decirles que el gobierno que administre bastante bien esos 7.000 millones de pesetas que ahora vienen para la pequeña y mediana empresa, para ayudarles a todos, que no se quede por el camino y que se pongan de acuerdo los partidos, porque parece mentira de que en plena pandemia que estamos el gobierno esté jugando, como se suele decir, la escondidilla, donde tanto problema hay ahora, donde tanto voto de censura, donde tanto no sé qué. O sea que esto es increíble y el ciudadano se cansa de ver esta película, porque primero estamos para salvar esta pandemia que tenemos entre manos y que se olviden de los colores, pero señores, es que ni el ciudadano puede confiar en esta gente. De hecho, incluso, Juanma, digamos, la altura de todos esos hombres y mujeres que están metidos en la política ahora tiene que ser la máxima y estamos viendo una situación convulsa en Cataluña, en Madrid, en España, en las regiones, aquí en Canarias, en Tenerife, en algunos ayuntamientos. Digo, no son momentos para esas cosas. Yo creo, hecho en falta, tú que me dices, esa mayor unión entre la gente metida en política, más unión, deje usted las siglas atrás y parece ser que no quieren. Ya, pero tú sabes, Isidro, que la tónica ha sido de un tiempo a esta parte, y todos lo hemos visto, así, los políticos son reflejos de la sociedad en la que vivimos, y está claro que todos hemos visto que se han dividido, se han hecho partidos, está el interés del partido o la disciplina del partido por encima del interés general muchas veces, y vale todo, y ellos, claro, por la situación en la que están socialmente, en la que están precisamente con el agua al cuello, como muchas otras personas, no son conscientes y creen que pueden seguir jugando con la misma estrategia. Y yo creo que en ese sentido se están equivocando. Y de hecho lo podemos observar en un poco la descoordinación que puede haber entre las distintas administraciones. Entonces, yo creo que es hora de que se den cuenta de la gravedad, pese a que lo digan muchas veces de forma pública y hablen de la gente que lo está pasando mal y de cuánto van a hacer por invertir en asistencia social, pues que se den cuenta que hay que bajar un poco ese tono de guerra partidista y de tantas elecciones y tantas estrategias y tantas historias, y meterse más a resolver el problema y a arrimar el hombro entre todos, Es decir, sin distinción de partidos, ¿entiendes? Eso es lo que me dijo en su día a mí un gran político realejero. Me dijo a mí, dice, lo difícil en política no es trabajar con tu partido, lo difícil en política es aceptar que el otro también lo puede hacer bien, el que está en la oposición o incluso el que está cogobernando. Entre todos, en situaciones difíciles tenemos que dejar nuestras particularidades aparte. Y en el momento, si después se van a tomar un cortado y un café, hombre, fuera, y tú los ves que se marchan
matan en la cámara y después resulta que van y se toman un café como si nada hubiese pasado y hasta incluso pueden quedar hasta para almorzar y demás. Oye, pues lo mismo serían políticas. El otro día Mateo me dijo algo muy importante. Mateo me dijo, Isidro, claro, es que llega un momento uno que se enerva y no es bueno tampoco. Mateo me decía, hay que bajar un poco el tono, hay que apoyar a los ayuntamientos, especialmente en el norte, que sufren también muchas veces el abandono de esas otras instituciones, y sé que hacen digamos que un trabajo, una labor increíble por intentar que los ciudadanos tengan calidad de vida. Pero Mateo, hay que reconocer que cuando tú ves que, por ejemplo, ahora se va a hacer el espigón de vía de urgencia de Bajamar, cuando ves tú lo de Valle Seco, cuando ves tal, y tú ves las cosas que después aquí nos faltan, es normal que uno también se ofenda, ¿no? Y que por lo menos diga, hombre, basta ya, ¿no? Claro que te sientes ofendido, Isidro, por supuesto. Perdón. Es natural que uno pues también sienta como que le están haciendo algo y que le están dañando como si fueran sus propias carnes. Porque yo como portuense, a mí me duele muchísimo lo que están haciendo con el puerto, que no terminan una cosa y la otra, y que cuando no se paraliza por completo hasta que vuelven ellos a ponerla en marcha. ¿Cuánto llevamos nosotros con el muelle pesquero deportivo, marítimo, como lo quieran llamar ya? Porque de verdad que, sinceramente, vamos a ver, si el muelle tiene una parte que es de mar, porque no se puede empezar con la zona de tierra, que tiene el dique protegido, y entonces se empieza a hacer parte de esa gran obra que se quería hacer para que hubiera más ocio en el puerto y para crear más puestos de trabajo, tal y como está la situación. Desde luego, no estamos muy boyantes como para coger y decir que nos negamos a que hagan eso ahora, o que nos aguantamos porque ellos dicen que no hay que hacerlo. Es triste. Es obvio que ellos tienen que moverse para que a nosotros también nos den esa parte, porque las infraestructuras que tiene el sur y otras partes de la isla, como Santa Cruz, La Laguna, no la tiene el norte, no la tiene ni el puerto, ni los Ralejos, ni la Orotava, no la tiene, ¿sabes? Y entonces es normal que nos sintamos dolidos. Esto tiene que despertar de una vez por todas. Alguna vez tendrá la gente que levantar la voz, pero a viva voz, porque ya viendo lo que hay, me parece que vamos a tener que hacer, fíjate tú, hemos visto hace poco a los migrantes cómo se manifestaban por toda la laguna y por todo. Sí. Y nosotros, ¿por qué no podemos hacer una marcha de aquí a allá? No, totalmente de acuerdo. Manifestarnos por todas las cosas que hay aquí en el puerto, que llevamos tantos años luchando por ellas y que no sabemos ni siquiera si la van a hacer o no definitivamente, porque con tantas largas al final dirán, no, esto fue una milonga, esto nada, aquí no hay dinero, aquí no se hizo nada, aquí no se hizo proyecto, aquí no se ha presentado nada. Al final nos quedaremos como dice el otro, con las cholas viejas, con las lonas. Con las lonas, ¿no? Y te digo una cosa, Pepe, cuando estábamos todavía sin la COVID y veníamos aquí, tú una de las cosas que me dijiste, Isidro, yo veo una creciente preocupación por parte de la gente y no descarto que de cara al futuro nos vayamos todos a manifestar allá, porque la gente estaba muy cansada. Lo que pasa es que, claro, con esto de la COVID se frenó todo. Claro, claro que sí, se frenó, no había otra alternativa, por supuesto, no vamos a ir en manifestaciones estando en plena COVID, ¿no? Pero sí te puedo decir de que es la única solución lo que acaba de decir Mateo, y tú, claro, de ir a una manifestación a Santa Cruz, porque tengamos la prueba ahí del otro día, cuando la manifestación que salió de las raíces, los pobrecitos estos, para manifestarse en la laguna, en la plaza del Adelantado. Y esta gente, mira lo que reivindicaban, pues nosotros también tenemos el mismo derecho, porque es una pena tan grande que todos estos proyectos que están hechos, como lo del muelle del Puerto de la Cruz, Parque San Francisco, Hotel Taoro, eso se quede en el cajón, en el baúl de los recuerdos, y se le vaya a dar prioridad a Valle Seco, al otro que acababa de mencionar, no recuerdo ahora bien, y todo esto van barriendo hacia allá, porque nosotros aquí tenemos que pensar que esto tarde y temprano, bueno, yo no lo veré, la verdad que no veré nada de lo que estamos reivindicando. Han sido varias veces por activo y por pasivo, y de esto yo no voy a ver nada, porque en la lentitud que lleva, yo creo que esto más bien es milonga, no, lo están ignorando por completo.
Ujú. Y en el caso, hablábamos hace también un tiempo con Juan Manuel sobre las excelencias que tiene la ciudad turística del Puerto de la Cruz, y una de ellas era la de el pues jardín botánico, de aclimatación. Y ahora es noticia, buena noticia, porque va a ser remozado, va a ser restaurado, va a ser arreglado, pero de la ampliación nada, Juanma, solamente maquillarlo, como dice el otro. Sí, lo que se ha visto es pintando las tapias y las verjas que tiene que dan hacia la carretera de los Botánicos, Marqués Villanueva del Prado, pero yo la ampliación la sigo viendo igual con aquel ya muralla china que hicieron allí, que ¿no? Y después hay una edificación por dentro también, que es una especie de centro de visitantes o algo esto, que ahí está y sin plantearse. Cuando a principios del siglo XX estuvo por aquí Esventenios y pretendía hacer ahí un jardín canario, no de aclimatación, sino una ampliación dedicada a nuestra flora y a nuestra vegetación, y que no se consolidó y al final acabó en la isla hermana. Sí, no. Son los problemas de siempre, es decir, El dinero se fue para el Palmettum en Santa Cruz. bueno, esa es otra historia. Bueno, también hay que reconocer, Isidro, que había que tomar alguna medida con aquella montaña de basura que se había hecho, que habíamos generado toda la isla, que era un No, vertedero insular, ¿verdad? yo no estoy en contra de eso, al contrario, me parece a mí que lo mejor que se ha hecho con esa parte de Santa Cruz, y que lo que se va a hacer ahora con donde estaba la refinería, me parece lo mejor que se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es que estamos hablando de una entidad que tiene siglos, que fue Sí, no, crucial no, para está la claro, ¿no? historia de la Y que tuvo alimentación una y vida matar y el una hambre en importancia y que Europa, fue, claro. es uno de los productos, Isidro, de la ciudad del Puerto de la Cruz como centro de la ilustración a partir del siglo XVIII, que empieza a florecer la cultura porque viene gente de otras latitudes a comerciar, y que le da ese carácter de llave de la isla, aunque ya era un puerto importante mucho antes, en 1500, y hay reseñas de eso, Sí. pero que no cabe duda que el botánico era una muestra de la actividad de los ilustrados en cuanto a querer formarse en cuanto al tema y conocer otras especies que no se podían aclimatar aquí en primera instancia, y que tenían que llevar un periodo y que de alguna manera ese clima también benefactor de la ciudad turística servía como lugar de experimento para ese tipo de actividad, y Ujú. que también tuvo su trascendencia aquí en La Orotava con la hijuela, que era un poco el huerto de las monjas claras, y que se convirtió luego en un segundo jardín en el que se aclimataban también las especies para después llevarlas abajo. Ujú. Es decir, que es un referente muy importante y que no se ha debido dejar morir. Y a mí me preocupa más que le hagan labores de mantenimiento y eso, en manos de quién va a quedar, de qué administración, porque eso ha ido rotando de una Sí. administración a otra. Y hemos visto que ha ido languideciendo, quizás por no ser las administraciones adecuadas para llevar su gestión o Mm. para llevar su Yo mantenimiento y creo que demás. eso tenía que Y ser es la una pena. Universidad de La Laguna, Y las noticias el que Departamento de yo, Biología. o las deducciones que yo saco muchas veces entre leyendo noticias así sobre el jardín botánico, es que pretenden que también de alguna manera la administración de alguna manera privatizarlo, con cuestión que sería, no sé, un poco Claro. cuando fue una cuestión Sí. que era una cuestión pública y de interés general, me parece. Y yo pregunto, Juanma, si se privatiza digamos, pues vamos a decirlo así, para mí sería un monumento natural, vamos a decirlo así. Si se privatiza, ¿qué prevalece? ¿El negocio o la continuidad, el cuidado? Ese es Ah, el amigo, problema, ahí Isidro, ese está, es el ahí problema, que desde está. el momento en que todo lo pretendemos rentabilizar, sabemos lo que ocurre. Y ocurre con todo, con la cultura en general, con la botánica, con todo, con cualquier aspecto de la vida, igual que muchas veces también no es menos cierto que a veces hay patrimonio que está en manos de propiedades privadas, y cuando pasa la administración pues también se abandona un poco por dejadez o porque es una donación inesperada y que no se Ujú. sabe cómo gestionar esos recursos, y que desgraciadamente lo que hacen es después ir menguando en cuanto a la actividad y al interés que tenía ese valor patrimonial. Ujú. Yo en ese sentido, ya te digo, me da pena porque yo conocí el jardín botánico en una situación muy buena, y creo que ustedes también, a ustedes me imagino que los llevaron de pequeños de visita allí, como lo hacían con todos los colegios, a los que son un poco más jóvenes,
a ti, Isidro, a mí, no sé si a Mateo, y está claro que era un lugar de estudio que incluso era visitado por Sí. científicos que venían de fuera Y lo es y que todavía, ¿eh? tenía un interés bastante importante, ¿verdad? Y que era Sí. una, pese a que al principio pertenecía a la Orotava, y de ahí viene el nombre, porque se amplió luego el término municipal del Puerto de la Cruz, era un referente dentro de la ciudad turística, y yo creo que debiera de conservarse eso y no perderse, como se ha ido perdiendo, por ejemplo, el encanto del Taoro y de esa zona que de alguna manera también esos jardines que se crearon en un principio cuando se creó por la sociedad a finales del 19 el Gran Hotel Taoro, esos jardines no tienen nada que ver con lo que fueron ni con Ujú. el entorno aquel, que de alguna manera, volvemos a decir lo que es una opinión mía particular, las obras que se han hecho ha sido de alguna manera para menguar esa belleza natural y Pues ese por privilegio que eso tenía el no puerto, tenemos ¿no? que seguir tolerando ese tipo de agravios comparativos con el norte de Tenerife y con la ciudad turística de Puerto de la Cruz, que son extensivos a Icod, a Garachico, al Tanque, a Los Realejos, a donde sea. Es decir, estamos hablando de un norte de Tenerife que tiene muchísimas cosas que aportar, algunas de ellas que están metidas en la médula de la historia de no solamente Tenerife, sino Canarias, y por lo tanto es importantísimo el que nosotros sepamos, primero que nada, reconocerlas, conocerlas y amarlas, para después decir, yo defiendo lo que es mío porque lo siento cercano, ¿no? Y eso quizás sea lo que nos falta, Mateo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Isidro, totalmente de acuerdo. Es triste, pero es la realidad. A Juan Manuel, por supuesto, decirle que sí, que me llevaron de pequeño bastantes veces arriba al jardín botánico, me acuerdo del estanque de arriba, que era una cosa preciosa, donde además me agachaba a coger hasta las ranitas que habían allí. Es una cosa que no se debería perder. Yo soy de los que dicen que no se deberían de privatizar. Tenemos que cuidar lo nuestro, porque la privatización, entonces caramba, no me sale ahora. Pues privatizarlo solo nos crea problemas. El mantenimiento posterior que pueden llevar, sabemos cómo son y lo que pasa cuando se arrienda a otra persona. Eso se va dejando y aquí la cuestión es sacar beneficios y el mantenimiento se va dejando de lado. No se olviden también que cuando estuvo Dolores Padrón también en el ayuntamiento, siendo alcaldesa del puerto, también ella fue la que empezó a mover la construcción esta que estaba dentro de ese jardín botánico, que como decías tú que era parte mirador, pero también era una parte que se iba a dedicar a la restauración también. Entonces todo eso se empezó a mover siendo ella alcaldesa. ¿Qué pasó? Que luego ya, cuando salió todo ahí, pues se paralizó todo, se volvió a quedar todo como estaba. Ahí no ha avanzado nada, ahí eso está todo paralizado. Y es triste, porque con la extensión que tienen por dentro, si se extiende y se hace una ampliación del jardín botánico con eso metido dentro, la verdad que tendría que quedar espectacular, tendría que quedar una maravilla. ¿Sabes? Y eso tendrían que aprovecharlo y hacerlo partícipe a todos los ciudadanos, no solo a los portuenses, sino también a todos los tinerfeños, canarios y españoles, porque la verdad que nos merecemos eso y mucho más. Y mucho más. Bueno, Lo que pasa es que hay una cosa que el otro día te duele cuando te dicen eso, ¿no? Que queden personas para ir al bar, Pepe, donde trabajan, donde tienen, está cerrado, entran dentro y se dedican a vaciar lata a lata pues los refrescos que están caducados, porque no los pueden tirar lógicamente con líquido dentro para reciclarlos. Y dice, tú no sabes, Isidro, lo que es ver aquella torre de latas acumuladas en los paneles aquellos, y empezar una a una, y dice, Dios mío, te daba ganas hasta de llorar, Pepe. Imagínate tú lo que supone para un empresario que para colmo no tiene ingresos, que está cerrado, el tener que hacer eso, porque entre otras cosas, basta que una de esas después pase cuando cambie todo al curso habitual, para que después lógicamente le caigan encima. Entonces, qué triste eso, ¿no? Me imagino que son momentos difíciles para todas esas personas. Hombre, eso es lamentable porque ayer yo mismo vi en un hotel, no aquí en la isla, sino en la península, donde estaban dando un reportaje de los técnicos trabajando en la sala de máquinas, y dice que estaban trabajando como si el hotel estuviese funcionando, porque el hotel, de la maquinaria de no tener uso, pues se averiaban también igual, y al hotel había que darle uso, y después se veía en los jardines también el mantenimiento.
Por lo tanto, toda cosa que esté cerrada, a la larga, pues todo tiene sus costes, sus gastos. Estos empresarios es lamentable de que tú los veas ahí, por ejemplo, volcando los líquidos por el fregadero, donde sea, porque se caducan y no lo han podido vender y encima la factura hay que abonarla. Esto es triste y lamentable y no es solo un empresario. Como sigamos a este paso, van a ser muchos los que les ponen la llave para definitivamente no volver a tener de nuevo apertura. Y hablando de privatizar, no se olviden, señores, que a ver si esta gente se va a copiar, porque la verdad que los cabildos y el gobierno canario y todo, han aprendido mucho de privatizar. Ay, perdón, como dice Mateo, casi me trago. Y con el tiempo iremos el Teide, entonces el Teide también lo privatizan. No, sí, y bueno, a ver, yo personalmente entiendo de que hay privatizaciones que son posibilidades, que son cesiones también, que eso también está dentro, que de hecho incluso muchos de los pues elementos que de nuestra sociedad funcionan de esa manera, ¿no? Como consorcios, como digamos empresas públicas, etcétera, y también después con la iniciativa privada, que yo no condeno ni mucho menos, pero lo que sí considero justo es que en algunos casos como eso mismo, que estamos hablando de historia, estamos hablando de patrimonio cultural, natural, y sobre todo natural, ¿no? Quizás prevalece más el número de visitantes al parque que el propio parque, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno tiene que velar por la seguridad de todo ello y en el Santa Cruz tienes un problema, en el Palmettum quitas la palmera de un país, la vuelves, la mandas a buscar y la pones ahí. Aquí en el Puerto de la Cruz, en ese pues jardín botánico o en la hijuela de la Orotava, pierdes uno de esos pues seres vegetales y es irreemplazable, porque eso viene de siglos A. Y entonces tú dices, Dios mío, es una joya y no sabemos la joya que tenemos, ¿no? Por eso es que uno se preocupa, ¿no? Pero lógicamente entiendo también, Juanma, que la preocupación, además de la parte patrimonial, sea cultural, sea de edificios y demás, es también por la economía y sobre todo por la vida de los propios ciudadanos, ¿no? Que se ve mermada, como tú decías antes, ¿no? Claro, el problema es ese, que ahora estamos pasando, es decir, esto es, como decíamos antes, un poco el estoque que nos viene a dar el remate, porque ya veníamos de otra crisis, ya se produjeron graves recortes en sanidad y en educación, que son dos materias que no se debieran de tocar, y ya empieza a fallar el sistema de alguna manera, y esa correa de transmisión empieza a verse afectada porque ya no estamos hablando es como cuando tú un coche no lo reparas o no le haces el mantenimiento y te empiezan a surgir averías, llega un momento que es irreparable, ¿no? Pues yo no quiero ser tampoco pesimista, pero estamos viendo que esta situación, de alguna manera, los gestores no la están abordando y de hecho lo vemos a diario, es decir, ahora hace poco, pues mira, el tema de Madrid, van a haber elecciones, el tema de Cataluña, nos están distrayendo con otras cosas que sí tienen que ver con la elección de los gestores, pero sin embargo no es ir a intentar solucionar el problema, ya que exista, aparte de unos especialistas en materia sanitaria, unos especialistas también en materia económica que eviten que esto vaya más y que de alguna manera el fuego siga prendido y que no se vaya sofocando. Mateo antes hablaba, por ejemplo, del tema del problema del CEPE. Fíjate tú ahora lo que son las cosas. Ahora resulta que hubo un ataque informático a la seguridad social del CEPE y va a haber problemas para un montón de personas que están en una situación ya bastante acuciante y bastante grave. Entonces, a lo que yo voy es a eso, es decir, yo quisiera ver que esos gestores se aunan y se dejan de guerras políticas porque al final te das cuenta que nos prometen mucho, llegan a los puestos y las cosas prácticamente siguen igual. Yo pues también comprendo que todo lleva una inercia y que la maquinaria de esas grandes administraciones es difícil esto es como quien va en un transatlántico y para los motores y sigue caminando varios kilómetros, yo lo entiendo, pero de alguna manera eso hay que intentarlo modificar, hay que intentarlo arreglar y después es gracioso, ¿no? Porque oyes a esos gestores echándose la culpa no, es que yo he heredado esta situación, sí, las he heredado, pero
vamos a ver lo que tú haces por tu parte para evitar que las cosas sigan por la misma deriva, por lo menos toma actitudes, pero parece que no, y muchas veces No, también no. te das cuenta que ahora pues se ha puesto de moda y como arma política también el tema de la corrupción, que se denuncian y se judicializan muchos temas de gestión y muchas veces obedecen a guerras políticas y no precisamente a que existan esos tipos a lo mejor penales o esos tipos de prevaricación y que sin embargo lo están utilizando como herramienta para desacreditar al contrario, estamos en una sociedad en la que ya no queremos salir adelante por méritos propios, sino por desprestigiar al contrario, por intentar desacreditarlo. Y eso me parece nefasto, porque no estamos aportando nada. Tenemos que aportar para solucionar los problemas. Y tenemos que trabajar por un mismo pueblo, por una misma nación. Y eso hoy en día no se está viendo, sino se está viendo las cuestiones muy sectorizadas de partidos, que después incluso vemos que no hay ideologías tampoco, que eso es otro problema, que no hay una ideología que digas tú, porque ahora cambian un poco las directrices de los partidos, te das cuenta que hoy decían una cosa y mañana te dicen otra, y hay un montón de ejemplos en la hemeroteca. Es decir, es un tema bastante arduo y que nos tenemos que plantear todos, ¿verdad? Y después reflexionar con sentido. Yo tampoco creo mucho ustedes hablaban del tema de las manifestaciones y demás, yo tampoco creo mucho en eso porque a veces también se instrumentalizan esas manifestaciones y son flor de un día, porque después se olvida todo el mundo, y ha pasado, bueno, en el puerto hubo una manifestación por el puerto, y mira lo que Sí. quedó. Al final, yo creo que es también concienciar a aquellos que nos gestionan, que tienen que cambiar de actitud, que tienen que tomar otra postura, y que no quiere decir que tiene que por qué ser más beligerante, sino simplemente de gestión, de intentar arreglar problemas, de intentar solucionar las cuestiones. Y muchas veces no, sino que entramos en unas guerras en las que nos sectorizamos y no vamos así a ninguna parte. Y lo estamos viviendo con esta crisis sanitaria, desgraciadamente. Pues bueno, así están las cosas, pero miren, yo quiere que le diga una cosa. Vamos a cambiar, vamos a darle la vuelta a la tortilla para echarle un puño a la baifa, como dice el otro, e intentar cambiar y ser más positivos entre todas las cosas. Hombre, no somos positivos porque los datos no son positivos en cuanto a Tenerife en estas últimas fechas, pero ojalá que sí, todavía nos queda una semanita o 2 semanas para llegar a Semana Santa. Hay gente que ya sabe que viene del extranjero a Canarias, que viene al Puerto de la Cruz, que viene al sur, que viene a otras islas y bueno, tiene que servirnos esa, pues también, digamos que reserva, Mateo, para ser optimista y para entre todos hacer lo posible para que se sientan cómodos y que vuelvan de nuevo. Hombre, Isidro, las perspectivas en ese sentido son halagüeñas porque se sigue nombrando a Tenerife como el principal receptor de turismo después de que se recupere esto de la pandemia, como el número 1 a nivel nacional, y el segundo están las Islas Baleares, y a nivel mundial es el segundo. O sea, no nos olvidemos que la gente está como loca por venir aquí, pero si no cuidamos la situación, si no paramos esto para que la gente venga cuanto antes para poder recuperarnos, pues ya ven ustedes, el gobierno que tenemos no se atreve a cerrar perimetralmente a Santa Cruz y a La Laguna. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque allí hay grandes negocios, porque allí los negocios tienen que seguir consumiendo, porque somos consumistas compulsivos y porque así la gente pues sale y así se extiende cada vez más el tema del virus. Pues entonces mientras ellos siguen haciendo eso y sí, van perjudicando al resto de los isleños, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque nos tenemos que fastidiar. Aquí van desapareciendo empresas, pero allí no, porque no es la misma, ¿sabes? No es la misma situación de una parte a la otra, del norte a la capital. Sí, no, sino que se lo pregunten a los pequeños y medianos empresarios que están ahí asfixiados, ahogados, y menos mal que a la vuelta de la esquina ya tienen el Día del Padre y pueden ya agarrar algo para poder seguir subsistiendo a lo mejor 1 mes o 2 meses más. Sí. Vamos a ver, pero que la cosa está complicada. Y yo me pregunto, Pepe, ¿no puede ser quizás a lo mejor estos datos que se están dando ahora negativos consecuencia también de algún exceso no controlado y soterrado, callado la boca del carnaval? Hombre, por supuesto, yo creo que eso lo pensamos todos. Ahora mismo, de todas formas, quería decirle a Mateo que yo no estoy tan seguro que tengamos buena perspectiva para
la Semana Santa, porque ayer mismo a última hora hubieron muchas cancelaciones. Hay gente que tenía reservado peninsulares y eso para venir a Tenerife y han cancelado. Y claro, la gente pero se Pepe, pregunta... eso se debe también a que volvemos otra vez a subir en los casos de contagio, Pepe, ¿es normal? No, ¿Es ya, normal? pero también la gente aquí se pregunta, contra el peninsular puede venir o el extranjero puede venir y nosotros no podemos viajar porque estamos, como dice el otro, controlados aquí. Yo ¿qué les voy a decir? Esto viene, ahí están maquillando datos, están, como dice tú, Isidro, ocultando datos porque esto viene del carnaval. Por lo tanto, ahora, como esto volvió a subir y se le está yendo de las manos, esto tiene que poner mano dura ahora para Semana Santa, porque lo que no se puede abrir la mano a todo el mundo para que esto se vuelva a subir una cantidad increíble. Claro, pero yo, Pepe, lo que digo yo es que, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te invitan a un cumpleaños con 160 personas? Cuando tú entras dentro de ese local y tú pagas, porque creo por lo visto que había que pagar un poco de dinero entre todos y todo para hacer, ¿no? Tú llegas allí, ves toda esa gente allí, la gente sin mascarilla, porque vimos imágenes, y digo, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, ¿qué responsabilidad tan mala? Hombre, a mí lo que se me pasa por la cabeza es que en primer lugar, de entrada, antes de llegar a ese local, ya digo que no voy. Porque estamos aquí, grupos de amigos que incluso muchos no somos ni 8 amigos y hemos dejado de bebernos para tomar un vaso de vino. Digo vino porque es lo más canario. Y, por ejemplo, dices que no, porque tiene el miedo y entonces tienes esa incertidumbre y ese pánico. Y yo digo que donde hay esos grupos de 160 o esas fiestas clandestinas o más de 150 o en otros sitios hay 80, en otros tal. Vuelvo a reiterar, ya lo dije antes, de que esto debe de ser castigado y sancionado de otra forma, porque ya económicamente se ve que ya no les duele el bolsillo y hay que buscar fórmulas para pararle las patas a esta gente, perdonando la expresión. Uh-huh. Ayer me dolió un montón, no por la cola que tuve que hacer y la espera que tuve que tener allí, ¿no? Pero digo, Dios mío, me pilló justamente la salida del colegio de la Pureza con los semáforos, con los coches, digo, Dios mío, tierra trágame. Cuando estuve por la parte trasera, donde estaba lo de Vallacoche y demás, y yo estaba allí y viendo allí con Jacob y con Vanessa y con los chicos, digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se puede solucionar este problema tan grande que tenemos? Y todo porque hay un semáforo que lleva allí ¿cuánto lleva? Más de un año. Y digo, Dios mío, y tanta obra necesita arreglar esa parte allí. ¿O es también que está todo metido en follones de que sí? La verdad es que no lo entiendo. Esto aquí es tirar de esconder la mano, se tiran la pelota de uno al otro. Ese Isidro, ese es un ejemplo de lo que hablábamos antes, de los conflictos políticos, que muchas veces por no querer, y muchas veces también la burocracia, ¿no?, que se enquista y se utilizan las normas, pues después en este país tenemos todo muy regulado, pero de una forma que luego pasa como con las obras, no hay una inspección, no hay un seguimiento de que se cumplan esas normas, y ese es un ejemplo precisamente de esas guerras políticas que no van por el interés general, sino por cuestiones entre administraciones de quítate tú para ponerme yo, sí. o ¿lo entiendes? Y ese es el problema, ese es realmente el problema. Yo sí quería llamar la atención de una cosa, pues estamos a veces generalizando y diciendo el carnaval o la Semana Santa como focos de que suba la pandemia, y hay que distinguir porque está claro que cada vez que viene una festividad se usa por determinados perfiles de personas que tienen una forma de divertirse un poco peculiar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que incumplen después lo que son las normas de distancia social y que nada tienen que ver precisamente con esas festividades. Lo quiero salvar porque también corremos el riesgo de arrasar con tradiciones y ya lo hemos dicho en el programa específico en mi apartado, Isidro, que hay una voluntariedad de una serie de personas que trabajan tanto por el carnaval como por la Semana Santa, como por las fiestas patronales, que son comisiones altruistas y que de forma voluntaria y quitándole tiempo a su familia se dedican a darle esplendor a ese tipo de festividades que al final nos sirven a todos de asueto. Entonces hay que distinguir eso, porque no podemos tampoco correr el riesgo, y es lo que ha pasado también un poco con la hostelería,
generalizar y perjudicar a todo el sector cuando realmente no se puede parar la vida tampoco, ¿sabes? Te aplaudo no se puede en eso, decir, Juanma, sí. hoy nos encerramos todos, Sí, sí. y de hecho, mira tú las consecuencias que tuvo el año pasado el tema del confinamiento, ¿no? Creo que el tema de los psiquiatras, de los psicólogos se ha disparado en cuanto a gente con problemas y gente que se ha vuelto incluso adictas a tranquilizantes y a productos que no son nada buenos para la salud humana. Entonces, hay que llamar la atención de esto también y tampoco cuando se aplica la norma se puede generalizar de una forma de tabla rasa, Sí, sino que hay que no distinguir. puede. No. Hay que distinguir. Además te digo una cosa, en los puede ser un chiste, pero es una realidad. Y la metáfora me viene bien. En la ceremonia especialmente religiosa, el único que toma vino es el cura. Y lo digo, ¿saben por qué? No por el vino, sino por las bebidas alcohólicas, porque el problema está sobre todo en las fiestas, cuando uno se desinhibe después de la tercera copa, se quita la mascarilla, se abraza, se besa, se toma. Claro, hay que reconocer que el foco de infección pasa necesariamente por ese distanciamiento, por taparse lo que son las vías respiratorias y también por utilizar el gel. Si tú no cumples ninguno de esos 3 requisitos, entonces apague y vámonos. Sí, claro, lógicamente cuando uno está, lo que tú decías antes, son formas diferentes de divertirse. Lo cual no quiere decir que tú en una fiesta no te puedas divertir y no te puedas tomar una copa y no puedas tampoco estar con gente. Lo que no puedes hacer es romper todo y decir, ale, aquí no pasa nada, y sí pasa. Mira, yo he tenido conocimiento de un ciudadano que se iba al sur a trabajar y tengo conocimiento de varios, ¿no?, que también les ha pasado. Que bueno, les toca ir a trabajar en el sur como si vienen a trabajar aquí en el norte. Lo mismo es que esté la cafetería aquí que esté en el sur. Y que resulta que se paran a tomarse los cafés, los cortados en ruta para que no sea el viaje tan largo. Y entonces se dan cuenta que mucha gente pasa 1 kilo los bares de la mascarilla. Pues uno de ellos lamentablemente está ahora mismo en la UCI. Uno está luchando por su vida precisamente porque quizás a lo mejor esa, digamos que la actitud, no dentro del establecimiento, porque me imagino que ahí los propietarios lo tendrán a rajatabla, pero sí fuera, en las terrazas, lo que sea, lo que decías antes, creo que era Mateo, ¿no? Es decir, o Pepe, la distancia entre una persona y otra, y claro, lógicamente, si tú no cumples las normas, al final vas a pagar por ello. Y estoy hablando de un hombre de menos de 60 años. Es tremendo. Isidro, y Juan Manuel decía antes que no generalicemos. A ver, yo no es que quiera generalizar, pero estos grandes focos, ¿quién controla las grandes superficies? ¿Quién controla una fiesta de estas de 150 personas? Pues de ahí yo no digo, porque entonces, ¿de dónde viene el virus? ¿Viene de una persona sola individual? Claro, te lo puede pegar, pero siempre el miedo y la incertidumbre está en las grandes masas de gente reunida. Bueno, estamos ya en los últimos minutos, así que un comentario de despedida. A ver, Mateo. Bueno, yo escuchándolos atentamente, la verdad que entiendo a Juan Manuel de lo que dice, porque la verdad habla con conocimiento sobre el tema de las personas y sobre todo las personas altruistas que trabajan por el prójimo y por muchas cosas más, como son las asociaciones y muchas más. Pero también hay que reconocer que no se habla precisamente por este tipo de personas, sino por las personas que son luego las que no cumplen las normas, no se rigen por ellas, sino que van de libre y, como tú dices, Isidro, pues te encuentras con un cumpleaños con 160 y pico personas. Claro, no van allí amarradas, no la llevan amarradas, claro. Claro, aquí tenemos bien claro de qué clase de personas estamos hablando y no de esas precisamente que son las que acabo de nombrar, ¿no? La verdad es que es triste, pero también sabemos que una cosa salpica a la otra siempre, por mucho que queramos evitarla. Sí. Eso no lo vamos a poder hacer. Bueno, Juanma, simplemente, venga. Lo dicho de siempre, como toda la semana, pues muchísimas gracias por invitarme a las tertulias los viernes, por compartir estos momentos tan agradables con todos ustedes. Cuídense mucho cuidado con lo que hay, porque ya vemos que en ningún lugar se está seguro. Y feliz fin de semana a todos. Bueno, gracias, muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Mateo. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles, Dios mediante, en el primer café, con ese comentario también que tiene a la hostelería como protagonista. Juan Manuel. Sí, yo simplemente decir que, bueno, yo no sé si me llegaron a entender, yo creo que no me entendieron mucho.
está claro que una reunión de 160 personas contraviene las normas establecidas Sí, por las autoridades sanitarias. Pero lo que no se puede es barrer de una forma generalizada, que era a lo que yo me refería, sí, con totalmente de todo y acuerdo. parar la actividad, a ver si nos entendemos, y sobre todo desanimar a aquellas personas que son los elementos o los motores sociales que de alguna manera dinamizan todo este tipo de... Y no podemos parar la vida, igual que no podemos parar la Claro. economía, es decir, eso que se nos meta en la cabeza, y eso hay que hacerlo, y después da la casualidad que siempre son los mismos sectores o el mismo perfil de personas los que están de alguna manera infringiendo y vulnerando las normas sanitarias establecidas. Era simplemente eso. Y después que por otro lado hay que intentar, Pepe lo decía antes, que hay hoteles que tienen que poner la maquinaria en marcha porque si no se les estropea. Una simple nevera que uno tiene en la casa, si la desconecta, Sí. cuando la vas a enchufar a una lavadora ya después no te funciona porque se Ujú. estropeó la bomba o se estropeó algo. Entonces, esto pasa lo mismo con la sociedad. Yo hago un llamamiento para que no perdamos aquellos buenos hábitos y hay un ejemplo que creo que incluso a Mateo le pilla de algo. Ayer, por ejemplo, se presentó el programa de Semana Santa en la Orotava y yo pienso que se hizo con todas las garantías sanitarias y guardando Sí. las distancias de seguridad y gracias a esos medios en los que participa su hijo, y que no sé si él le gustará que lo nombre aquí, se está fomentando ese fuego, esa llama para que se siga potenciando Sí, la Semana Santa y no se totalmente de pierda. acuerdo Es una cuestión. contigo, Juanma, totalmente de acuerdo contigo porque no son las cosas, son las personas. Es decir, es cómo actuamos y cómo se rige y sobre todo esa coordinación de las autoridades que es lo más importante. En el caso de Juan Manuel también el lunes, te espero, Juanma, con ese apartado Sí, también sí, de perfectamente. Un Semana saludo a Santa, todos, ¿eh? que si quieres, bueno, no tenemos tiempo para adelantar nada, pero ya me imagino que tú nos tendrás algo en el Face para Sí, copiarlo, vamos a ¿vale? seguir hablando del tema del tiempo este en el que estamos, el Cuaresma y ya el pórtico de la Semana Santa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y también, por supuesto, con Pepe Farray. ¿Qué nos dice Pepe por último? Bueno, pues yo lo que digo por último es nada, hacer caso a las autoridades y a todas las personas que de momento están aconsejando de que esto sea más llevadero y cuidarnos mucho mutuamente y a ver si salimos de la Semana Santa, que ya después hablaremos del otro capítulo que viene, porque si vamos a estar con el miedo y el pánico en el cuerpo, no vamos a salir ni de la puerta de nuestra casa. Eso es verdad. Bueno, pues ante todo, mucha prudencia, chicos, cuídense todos y la semana que viene, Dios mediante, los Igualmente quiero lo venir. propio. Bueno, Bueno, chicos, hasta el lunes hasta también a luego. Pepe. Buenas Muchas tardes. gracias a Bueno, todos. Gracias, ¿eh? vale. Saludos, bueno. Saludos. ¿Y qué te llamo ahora? No,